Ok, bueno, mi nombre es Karen Viviana Valencia Marín del programa de psicología de la Universidad de Uniminuto. Entonces, el día de hoy les voy a hablar sobre lo que es la gestión humana por competencias. Bien. Entonces tenemos lo que es la gestión humana por competencias. En sí es un proceso que se destaca por permitir a las organizaciones identificar las capacidades y habilidades de los colaboradores, ya sea para el integro de nuevos colaboradores o para promoción de los que ya están vinculados a la organización. Esto en concordancia con el perfil requerido para desempeñar un cargo específico. Una cosa a tener en cuenta es que el perfil debe ser, o las características del perfil más bien deben ser cuantificables y medibles de forma objetiva. Entonces tenemos que la gestión humana por competencias es un nuevo modelo que valora al individuo. Por ende, permite gestionar los recursos humanos de forma integral y efectiva de acuerdo con los objetivos y líneas estratégicas de la organización. Entonces, en este caso, vemos que tiene varias aplicaciones. Una de ellas es de formación y desarrollo. En esta se permite identificar cuáles son las necesidades formativas de los colaboradores de la organización, ya sean individuales o grupales, y con ello se consigue desarrollar y mejorar las competencias para desempeñar de forma exitosa las funciones en el cargo o puesto requerido. Otra aplicación es la de selección. En esta se obtiene la identificación de lo que son los perfiles ideales para los puestos y así conseguir una mayor adecuación entre las personas, los colaboradores y el mismo puesto de trabajo. Por otra parte, como aplicación también se tienen lo que son los planes de carrera y sucesión. En este caso, se identifican las competencias de los empleados más talentosos de la organización. ¿Esto con qué fin? Cuando estos empleados talentosos se retiran de la empresa o dejan de trabajar en ella, es bueno que la empresa pueda tener un plan de acción para realizar nuevos procesos en los cuales se pueda ingresar nuevo personal que cumpla con las mismas características o capacidades de aquel empleado que salió de la empresa, que sea inclusive, o sea, igual o mejor en cuanto a sus capacidades. Entonces, por otra parte, tenemos la aplicación de lo que es la política retributiva. En este caso, las competencias son un buen marco de referencia para fijar el salario variable, esto en función del desempeño realizado por cada colaborador. Esto se da teniendo en cuenta los resultados obtenidos de lo que son las evaluaciones de desempeño, las cuales hay que recordar que deben estar basadas en criterios objetivos y medibles. Ahora, por consiguiente, tenemos que la gestión por competencias se caracteriza por ser un proceso metodológico, transparente, justo y con reconocimiento al mérito. Entonces, en este sentido, la gestión humana por competencias permite que el colaborador sea consciente de las habilidades que la organización espera de él. Se realizan evaluaciones objetivas de las capacidades de cada colaborador. Además, se valoran los méritos de colaborador en base a los resultados de su trabajo, esto utilizando herramientas específicas de medición. Y en este caso, cuando los colaboradores tienen un desempeño
bastante alto, entonces se le pueden dar lo que serían incentivos y con ello motivarlos mucho más para seguir con la realización de sus labores. Entonces, tenemos que existen ventajas de la gestión humana por competencias. Entre ellas encontramos que mejora considerablemente el clima laboral. Por otra parte, mejora lo que es el asentismo y la rotación del personal. Por otra parte, aumenta la eficacia y eficiencia de los colaboradores y con ello aumenta la capacidad y desempeño general de toda la organización. Entonces, tenemos que para realizar una gestión por competencias se requieren de recursos necesarios para su aplicación. ¿Cuáles serían estos recursos? El primero de ellos sería el apoyo de la gerencia. Es decir, que se requiere la participación de las directivas de la organización para la construcción del modelo. Y sin su apoyo no se garantiza que exista éxito en la realización del proceso. Lo segundo sería la creación de un equipo de trabajo especializado. En este caso, el equipo debe integrarse por un representante de la dirección y un experto en observación e interpretación del comportamiento. Este experto, en cuanto a comportamiento humano, pues tendría que ser una persona especializada en psicología y en organizacional. Esto, por último, se daría el estudio de la situación actual de la organización. En este punto se analizan factores internos y externos que afectan a la organización. Para ello se puede hacer uso de la herramienta DAFO, que mide debilidades, amenazas, fortalezas y oportunidades con las que cuenta la empresa. Ahora bien, tenemos que las competencias son el conjunto de habilidades, conocimientos y aptitudes que tiene una persona para desempeñar tareas o funciones específicas. Ejemplo de ello serían, por ejemplo, las competencias de liderazgo organizacional, enfoque en resultados, pensamiento lógico, servicio al cliente, flexibilidad, creatividad y negociación. Entonces, las competencias tienen una serie de componentes que están el saber, que va relacionado con los conocimientos del colaborador, el saber hacer, que serían las destrezas o las habilidades, el saber estar, actitudes e intereses, el saber hacer, que se relaciona directamente con la motivación, y y por último serían los medios y recursos. Esto, ahora, tenemos que existen diferentes tipos de competencias, entre las que encontramos las competencias esenciales y las diferenciadoras. Entre las esenciales son las requeridas por la organización para alcanzar el desempeño promedio de los colaboradores. Y cuando hablamos de las competencias diferenciadoras, estas vemos que son aquellas que diferencian a los colaboradores con desempeño superior al promedio en cuanto a la realización de las actividades referentes al puesto o cargo. Por otra parte están las competencias genéricas. Estas competencias son aquellas que se repiten sistemáticamente de un puesto a otro, aplicado a un conjunto amplio de puestos. En este caso son los comportamientos y actitudes propios de diferentes ámbitos de la organización. Ejemplo de ello sería el trabajo en equipo, la negociación o la planificación. Entonces vemos que las competencias genéricas son estas que deberían tener al menos la gran mayoría de los colaboradores de la organización. Por otra parte están lo que ya serían las competencias específicas. En este caso son las habilidades y conocimientos necesarios para desempeñarse de forma adecuada en un cargo específico. Entonces, para esto, un ejemplo de ello sería el manejo de una maquinaria especializada.
Entonces, ahora por último, tenemos las técnicas de evaluación por competencias. Aquí menciono algunas nada más porque existe una amplia gama dependiendo de las necesidades de la empresa. Entonces, una de ellas sería la observación directa en ambiente real de trabajo. Esta permite la valoración de las habilidades, destrezas y conocimientos y actitudes de un colaborador, eso mientras está realizando actividades referentes a su cargo. También por otra parte tenemos lo que podría ser la simulación de situaciones. En este caso, se aplica cuando no es posible la observación directa. Entonces, se recrean condiciones que son similares a las típicas las que encontrarían en el ambiente laboral normal y están controladas diversas variables que pueden llegar a afectar el resultado esperado. Por otra parte tenemos la entrevista y entonces en ella se evalúa al entrevistado con el fin de comprobar si ha sido idóneo para desempeñar labores en cargos específicos. Otra sería el roleplay y en esta los participantes representan un papel con el fin de analizar una situación problemática que sea frecuente en el cargo que han de desempeñar. Y por último tenemos los proyectos con base en el trabajo. Esto es bastante interesante porque consta de ejercicios o investigaciones que involucran una parte significativa de la labor que se está desarrollando en la organización sin requerir supervisión directa. Un ejemplo de ello sería si necesitan en una empresa un colaborador que se encargue del área de sistemas de la empresa. Entonces, si la empresa está trabajando en un proyecto que tenga que ver con sistemas, digamos la automatización de unos equipos, lo que va a suceder es que a las personas que estén, por ejemplo, postulando para este cargo, les van a poner a hacer una actividad o un proyecto que tenga que ver con esa automatización y les darán, por ejemplo, 2 días para realizarlo. En este caso, el candidato más idóneo sería claramente aquel que sea capaz de realizar esta automatización o parte de ella de la forma más efectiva posible. Entonces, por consiguiente, muestro aquí la bibliografía en la cual me he basado para hacer la presentación. Y finalmente, gracias por ver este video.